Buen día, maestra y compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre el manual diagnóstico de SM5, sobre la estructura, contenidos y utilización. Los integrantes de mi equipo son Caruamaca García Gina, Chupurgo Condori Milagros y Donaires Morán Freisi. Respecto a la introducción sobre el DSM-5, básicamente trata sobre los trastornos mentales, que son patrones de comportamiento que tienen una significación clínica, que aparecen asociados a un malestar emocional, físico de la persona o una discapacidad en el deterioro del funcionamiento cotidiano. Eh, ¿Qué responde a esto que significativamente ha aumentado de implicarse estas conductas contraproducentes o de morir eh, prematuramente? Y generalmente estos problemas que no construyen propiamente sus trastornos mentales se reflejan en la patología del sufrimiento o de la infelicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los consultantes o de los consultantes que son psicólogos clínicos hoy no se relacionan con los trastornos mentales, sino con situaciones de infelicidad o malestar emocional. El DSM-5 consiste en las descripciones, síntomas y otros principios que ayudan a los clínicos a diagnosticar la clasificación de sus desórdenes psicológicos, aparte de la clasificación de contenido que tiene el DSM-5, que también refleja actualmente, acuerdo a los escolares, médicos, investigaciones que puedan comprender los desórdenes psicológicos. El lenguaje que se emplea en el DSM-5 se habilita para que los médicos puedan comunicarse con sus pacientes o investigación sobre consideraciones diagnósticas a continuar para el relevado de protocolos. La estructura que contiene el DSM-5 se basa en tres secciones. La primera sección está constituida sobre la introducción e instrucciones que contiene el DSM-5. La segunda son las categorías diagnósticas, que contienen tres elementos importantes, como la clasificación diagnóstica, que en este caso es el elemento que consiste en un filete oficial de las diagnosis de la enfermedad mental que reconoce cada DSM-5 y que cada diagnosis tiene pues un código individual. Respecto a la segunda clasificación, el segundo elemento que contiene son los equipos diagnósticos, que generalmente significan por ser empleados por los clínicos para aumentar la reproductibilidad de las diagnosis, como también ofrecen la información en la relación con los elementos de la enfermedad respecto a los síntomas mentales y condiciones. El tercer elemento se basa en la materia textual descriptiva, que generalmente es el elemento que comprende cada DSM-5, y ese texto es descriptivo, el cual detalla respecto a esos desórdenes en bajos temas como por ejemplo características diagnósticas, síntomas, signos clínicos, incidencia, dimensiones diagnósticas, entre otros. La clasificación de los trastornos recogidos en el DSM-5 se basa prácticamente en los trastornos, el trastorno de neurodesarrollo, los bipolares y relacionados, el de ansiedad, los traumas y estresores, síntomas somáticos, el trastorno de eliminación, sexuales, también el espectro de esquizofrenia y los trastornos psicóticos, como los trastornos depresivos, obsesivos, los trastornos de alimentación, los trastornos de sueño y la disforia de género. Bueno, les voy a pasar con mi compañera para que pueda seguir con la exposición. Bien,
Ahora hablaremos sobre la utilización del manual. Ha habido al respecto diversos debates con el respecto de si se debe emplear o no. Y se ha visto y podemos visualizarlo a través de sus ventajas y desventajas. Por un lado, se habla sobre que es ventajoso porque posee un consenso generalizado frente a las patologías mentales entre los diferentes profesionales de la salud. Esta generalización se hace también en la evaluación, en su diagnóstico y en su intervención. El segundo vendría a ser que su proceso clínico necesariamente necesita pasar por un proceso de clasificación y esto va a tomar como factores a los signos y síntomas para poder clasificar y diagnosticar. Y la tercera ventaja habla sobre que hace posible la sistematización de información y el uso de herramientas estadísticas. Se habla de un lenguaje común para todos, pero dentro de sus desventajas también está la multiplicación de desórdenes y una extrema reducción clasificatoria. Se habla de que este manual ha obedecido más a intereses políticos, científicos y económicos que a intereses de los pacientes que realmente lo necesitan. La segunda desventaja vendría a ser que se llega a medicalizar cualquier forma de sufrimiento. Eh, Simplemente se deshumaniza al paciente y se clasifica dentro del manual para luego medicarlo, olvidando por completo las destrezas clínicas del profesional y se termina encasillando. Y la tercera desventaja vendría a ser que su disponibilidad, simplicidad y accesibilidad hace que sea consultado y utilizado por cualquiera. Cualquier persona cree ser experta por solo saber cómo manejar el manual y puede hacerlo de manera inescrupulosa, consultado por personas que necesitan realmente una ayuda para ello. Siguiente diapositiva, por favor. Y es acá cuando llegamos a las insuficiencias del DSM-5. La mayor insuficiencia es de que todavía mantiene el criterio categorial del DSM-4, por lo que a pesar de que tenga una sección 3 sobre un modelo alternativo híbrido para una investigación futura, no precisa diversos síntomas y signos para diversas personalidades con respecto al trastorno de personalidad. Y esto es un grave problema porque terminamos encasillando y diagnosticando de una manera errónea a diferentes pacientes y esto obstaculiza su tratamiento y ayuda que necesita. Paso con mi siguiente compañera. Bien, en los cambios de DSM-5 hay en el cambio de la organización de los trastornos. Se analiza la severidad mayor y menor de los síntomas diversos a los cuadros clínicos. Es por ello que todas las categorías diagnósticas de los ejes 1 y 2 del DSM y el IVTR están incluidas en la misma sección, en el DSM-5, con anotaciones separadas en cada categoría para las condiciones médicas asociadas, para los factores psicosociales y ambientales y para la discapacidad. Entendida este daño en el funcionamiento social laboral en otras áreas significativas de la vida cotidiana. En la sección 3 se influirán en todos los grupos diagnósticos medidas dimensionales de la severidad de las frecuencias, ya que en las dos últimas semanas a 13 conjuntos de síntomas que abarcan mayormente es la depresión, la ira, ideación suicida, la psicosis, alteraciones y así entre otros. Novedades, la otra vendría a ser novedades relativas a los diagnósticos específicos. Como vemos, en los trastornos generalizados del desarrollo desaparecen como tales para integrarse en los trastornos del espectro autista, que ahora engloban también el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. En el capítulo de los trastornos depresivos incluye, además del trastorno depresivo mayor y en la distimia, nuevos cuadros clínicos como el trastorno disfórico premenstrual o el trastorno del estado de ánimo disruptivo y no regulado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en conclusiones, contar con diagnósticos clínicos válidos y fiables debería ser esencial para predecir el curso de trastorno y
enfocar adecuadamente el tratamiento para así evaluar algunos resultados sobre la terapia, calcular las tasas de prevalencia y de los diferentes trastornos mentales a efectos de planificar los servicios asistenciales. O podría identificar correctamente a los pacientes para las investigaciones clínicas. Sin embargo, a todos estos diagnósticos clínicos solo deben emplearse cuando están basados en pruebas científicas y muestran una utilidad clínica. Siguiente diapositiva. Bien, pasando al lado práctico, haremos un análisis de caso con el siguiente. Carmen es una mujer de 39 años, se encuentra casada y actualmente vive con su esposo. Posee un matrimonio estable de 12 años y tiene un hijo. Ella perdió a su segundo hijo hace algunos meses, que se encontraba en gestación. Lo vio salir de su cuerpo bañado en sangre en el inodoro de su casa. Luego de ser auxiliada, sintió una profunda tristeza y además de negar que su hijo pudiese haber muerto, ya que tenía planificado muchos factores destinados al bebé. Desde entonces tiene miedo de que su esposo la deje por haber perdido a su hijo, pues él deseaba mucho ese bebé, además de que ella ya no podría concebir más por su edad, por lo que siempre tiene miedo de que su esposo le sea infiel, pero sin una razón aparente. Dice tener miedo de absolutamente todo. Es por eso que evita salir de casa a toda costa. Nos realizamos las siguientes preguntas. ¿Qué presunción diagnóstica tendría el caso clínico? La segunda, de acuerdo al análisis del caso, ¿cuál sería su diagnóstico según el DSM-5? Y la tercera, determinar la propuesta psicoterapeuta para el tratamiento del paciente. Bien, para la primera pregunta responderíamos que Carmen, para empezar, posee 39 años y se encuentra afectada por la reciente pérdida de su hijo que se encontraba en gestación, por lo que ha empezado a sentir temor, aparte de que el suceso fue bastante traumático, temor al abandono más que nada por su esposo. Podemos ver de que piensa que le va a ser infiel, pero no hay razones aparentes para que piense ello. Tiene una preocupación excesiva por el futuro o por los riesgos que puedan suceder. Ha disminuido su socialización a raíz de que ha decidido encerrarse en su hogar y ha renunciado a muchos intereses que podría tener. El segundo, de acuerdo al análisis del caso, ¿cuál sería el diagnóstico según el DSM-5? Para empezar, los criterios que presenta Carmen, como la experiencia directa hacia el suceso traumático, conocer a la persona que ha ocurrido ello y que sea un familiar cercano o que el suceso haya tenido hechos violentos o haya sido accidental, son criterios que se podrían diagnosticar como un trastorno de estrés postraumático. Y por tercero, para determinar una propuesta psicoterapeuta para su tratamiento, hemos considerado entre todos que la terapia más adecuada para este caso vendría a ser la terapia cognitiva, debido a que está destinado a modificar el modo de interpretación y valoración de su entorno de Carmen, ya que él lo encuentra muy hostil y preocupante, y gracias a esto podría cambiar su valoración mediante el diálogo, la moderación y la práctica de nuevos hábitos cognitivos. Eso sería todo. Muchas gracias.